queremos mostrar? Voy a hablar en general, sobre todo con tendencia a lo tradicional y digamos a un posible control químico. ¿Por qué? Porque el lunes ya hablé con Juan Pablo Illota. Juan Pablo es el de Tecnoterra. Entonces, ya conseguimos la conferencia con él. Él acaba de llegar, estaba en correría, entonces no pudo hoy porque pues, hoy él viaja 8, 15 días y luego llega a Bogotá, que es la sede. Entonces, pues desatrasándose toda la cosa de la compañía, entonces me dijo que hoy no podía. Pero el lunes sí se me comprometió a tener la conferencia de la compañía de él con los productos que ellos trabajan y con todo este manejo sostenible de alternativas en manejo de plagas y enfermedades. Ya me confirmó, salvo pues que suceda algo fortuito de última hora. Entonces, por ese lado, quiero que él nos hable básicamente de plagas y enfermedades y obviamente con énfasis en lo económicamente. Y ya la semana entrante, lo que sería martes y viernes, vamos a hablar solamente de broca, no más, porque el tiempo tampoco nos da. De acuerdo a lo que organicé y la semana de arriba estaríamos hablando de, por aquí tengo la programación. Esta programación ya la subí al campus, lo mismo que la guía de aprendizaje también ya la subí. Ok, terminamos la otra semana y la de arriba estamos hablando de bases de interpretación y análisis de suelos. Ok, y qué interesante porque ya estamos casi arroba por bulto, ¿no? Costos de producción de arroba por bulto de fertilizante. Entonces, vale la pena dentro de la estructura de costos de esos resultados de análisis de suelos. Bueno, muy bien. Entonces, habíamos hablado, la vez pasada quedamos en que tocamos el tema de escamas, tocamos el tema de chisas y de anilladores. Bueno, eso relativamente no son plagas, digamos, excepto pues que lo que decíamos que vengan de potreros, hablamos del ciclo de la chisa, de la anconata y de las consecuencias que pueden acarrear si uno no hace un manejo oportuno, que el ciclo puede durar de 15 a 2 años. O sea que es un gusano que hay que pararle bolas y un cucarrón que trabaja bastante, sobre todo las larvas, en el tema de consumo de raíces a nivel de suelo. El tema de escamas es un tema que es muy fácil de manejar. Yo diría que en términos generales, llámese en escamas, llámese en palomillas, deberíamos, bajo cualquier condición, de trabajar con aceites agrícolas. ¿Sí? Aceites agrícolas es un producto excelente, compatible en todo tipo de perfil de cafés, llámese orgánicos, llámese especiales, llámese sostenibles, ¿sí? O también, en un momento determinado, pues uno pudiera generar, por ejemplo, un tipo de jabón que uno lo pueda o preparar o lo pueda conseguir, que hoy en día pues se pueden llamar jabones potásicos, sí, que se pueden trabajar y son bien vistos en el ejercicio, sobre todo para todos estos insectos pues que son de tipo ceroso en el cultivo del café. Entonces, siguiendo en esa tónica, vamos a saltarnos, estoy tomando en parte como base la guía del libro que ustedes la tienen también, volví a subir el libro allí en el campus, para que por favor necesitamos leer, no nos quedemos solamente con el tema de la clase porque eso se olvida. Y voy a dedicarle lo que es martes y viernes al tema de broca de café. ¿Sí? Ahí es muy importante desde ya que retomemos al menos las características de la influencia del clima en su zona. Ya no es en la finca solamente, en su zona, en su entorno. ¿Cómo es ese clima? ¿Cómo se comporta? Muy interesante la humedad relativa, muy interesante la altura sobre el nivel del mar y muy interesante el promedio de la temperatura. Importante, si es sol o si es semisombra. Esos 5 factores es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque son condicionantes de la explosión o no de la broca. ¿Sí? Y aparte de eso, tiene un efecto directo sobre el ciclo de la plaga. En la medida en que esté más bajo, más alto, en la parte media, hay un efecto directo. Y de allí que en ocasiones uno falla en un control oportuno de broca, aún inclusive de la roya, para los que son susceptibles, si yo no tengo en cuenta esas condiciones de clima frente a la dispersión y al ciclo, digamos, de desarrollo de la plaga. Ok,
Bueno, muy bien. Entonces quiero saltar de allí porque quiero que pasemos al tema de la palomilla. Habíamos hablado algunas cosas de palomilla. Voy a dejar Broca tentativamente allí, pero antes de eso, no. Quería ver que me salté aquí un punto. Vamos a mirar minador, lo que es el Leucophora cofeela. Y para ese minador voy a compartirles un documento. No sé, seguramente algunos lo conocen, pero voy a compartirlo acá y también ya lo acabo, lo subí a territorio. Vamos a ver si se ve. Me dicen cuando se vea. Ya se ve. ¿Estamos? ¿Listo? Sí, correcto, ya sí. Muy bien. Voy a sacar la mía para bajarle aquí también peso a la cámara. Entonces, este es el avance técnico 409. Obviamente, quiero que todos me comprendan. Hay documentos como no puedo irme al nivel más alto, ni tampoco me puedo ir a la formación más baja. Pero me voy a parar, siempre he tratado de pararme con el lenguaje y la profundidad del tema en unos puntos intermedios, de manera que lo que estamos buscando a nivel de campo, ustedes tengan la capacidad al menos de tomar una decisión, por ahora desde el punto de vista, digamos, teórico, que no nos dé miedo al menos tener la información y atreverse uno a hacer un análisis. ¿Por qué? Porque todo, llámese plaga, llámese enfermedad, está condicionada al efecto del clima. Si estamos en verano, lo más seguro es que las explosiones de insectos van a prevalecer. Y si se aumenta y si se propone una humedad relativa alta, o si llueve después de un fuerte día de verano, por ejemplo, como hoy que aquí estuvo calentando casi a 30 grados, ¿sí? Entonces en la tarde, como estamos cerca de la cordillera, posiblemente en la tarde baja la temperatura o en la madrugada baja a tal punto que puede haber brisa. Entonces esos vapores estimulan la explosión de ciertos insectos. Caso contrario, el tema de enfermedades, como lo vamos a ver, el invierno es un fenómeno muy interesante para que veamos las enfermedades, pero casualmente los controles no se hacen en invierno, sino en verano. Muy bien, entonces vamos por partes. Y como tengo disminuida la pantalla, pues no veo a nadie. Entonces, si hay alguna inquietud, pues simplemente interrumpen y listo. Entonces, este documento me parece pues muy completo también y es una plaga que ha ido cogiendo fuerza. ¿Por qué fuerza? Porque ha habido un calentamiento, ha habido un cambio, digamos, en el tema de las semisombras, de la sombra. Hemos ido incursionando en cafeteras a libre exposición. Algunas partes hemos ido aumentando densidades y fuera de eso hemos ido aumentando también el uso de químicos. Y aparte de eso, no solamente el químico, sino que también hemos llevado un manejo de pronto un poco más fuerte, más agresivo en el tema de coberturas y en el control de arbences. Entonces, eso ha hecho que esta plaguita, aquí la estamos viendo a mano derecha, este es un adulto, lo estamos viendo acá, este es un adulto. Entonces, es una chapolita realmente muy pequeña, es como una mosca blanca muy pequeña que siempre se presenta debajo de las hojas, el adulto, debajo de las hojas del café, y le encanta, digamos, los cafetales hasta unos 20 meses. Es feliz en cafetales hasta 20 meses por la suculencia de las hojas, por lo fresca, por lo tiernas, etc. Entonces podríamos decir que la región andina de Colombia es considerada como uno de los ecosistemas más vulnerables al cambio climático. Un aumento proyectado en la temperatura media anual del aire para el territorio nacional entre 1 y 2 grados y una variación de precipitación del 15% y un aumento del CO2 pueden ocasionar cambios en adaptaciones en la población de los insectos, y esto está sucediendo entre los diferentes rangos altitudinales, como son los cambios en el comportamiento con sus hospedantes. Entonces, este ejercicio hace que automáticamente se altere el ciclo de vida del insecto, automáticamente. Y nosotros
ayudamos mucho a eso, a que se alteren los ciclos. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el hábitat, estamos cambiando el microclima y especies que eran endémicas en un momento determinado no las volvimos a ver. Y otros que han recuperado semisombra sombra han vuelto a ver el retorno de aves que son del territorio e inclusive aves migratorias. Entonces aquí estamos viendo por ejemplo un daño de las hojas, ¿sí? Simplemente la chapolita, o sea el adulto, que les mostraba ahora este adulto, la hembra como tal pues coloca sus huevos en la parte baja de la hoja, o sea, por debajo en el embés, sale el gusano, ese gusano comienza a penetrar la hoja y quisiera mostrarles un momentico, yo me salgo de acá, un momentico, yo busco aquí algo para que se formen ustedes una idea. Un segundo. Un segundo, yo les muestro aquí una cosa. Para entender, digamos, qué es la importancia de una hoja, pues tenemos al menos que tratar de conocerla, ¿cierto? Un segundito, así yo ubico aquí. Esto puede ser. Un segundito que estoy buscando aquí un dato para que tengamos más claridad. Yo creo que esto nos puede servir. Ok, un segundito. Aparentemente, una hoja la vemos y no comprendemos, ahí vamos a cargarla. Ahí estoy cargando varios cortes, ¿sí? Entonces, si vemos este lado derecho, que estoy señalando acá con el cursor, tenemos una hoja de café, supongamos que esta es una hoja de café, y le hacemos un corte transversal, así, atravesado a lo largo. Y vamos a observar una hoja. De pronto los que recordamos temas de biología, entonces la hoja tiene dos partes, digamos como la palma de la mano, la que está por debajo, se llama el embés, ¿cierto? Y la parte de encima se llama el haz. Entonces una hoja, a pesar de que uno la ve muy delgada, prácticamente eso es un sistema productivo impresionante, ¿sí? Por mencionar algunos órganos, por ejemplo, tiene células de guarda, tiene xilema, acuérdese que los tallos y las plantas tienen xilema, o sea, son las, entre comillas, son las venas conductoras de la savia o la sangre dentro de la planta, para que me comprendan. El xilema, el floema, tiene un sistema armónico celular, la vaina, por ejemplo. Tiene un sistema como nosotros, para nosotros se llaman poros, ¿sí? Pero en la planta se llaman estomas. Entonces, estos estomas son aquellos que hacen apertura, digamos, si hay mucho verano, entonces cierran, si hay mucho invierno, abren, y a través de ellos por donde pueden ingresar, digamos, sustancias
que ingresan a la planta como cuando uno aplica un producto sistémico, o sea que es traslocado cuando llega a las hojas o por la parte superior. Pero al mismo tiempo son las bocas de entrada de esos huevos de ese gusano deminador y son las bocas de entrada también de las esporas cuando germina una enfermedad. Por aquí entran, que eso lo miraremos también cuando estemos en enfermedades. Hay unas venas, hay unas cutículas, que es lo que ustedes ven como parte brillosa por fuera, hay una epidermis inferior, una epidermis superior y hay unos mesófilos. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, hay una cantidad de sistemas celulares que hacen las veces, entre comillas, como el estómago nuestro, ¿sí? Donde, a través de la raíz que tiene el anclaje, la planta toma el agua, toma los nutrientes y son llevados a través de los sistemas conductores hasta las hojas. En esta hoja que estoy viendo acá, señalando acá, entonces, ¿qué pasa? Ese sistema superficial, que es el haz, tiene la capacidad, y de ahí nacieron los paneles solares, de ese ejercicio de comprender cómo funcionaba una hoja, de ahí nacieron los paneles solares para poder capturar energía en baterías. Entonces, estas hojas, sobre todo el haz, tiene una gran cantidad de multicélulas en la cual el brillo solar, cuando lo estamos viendo, que ya lo habíamos visto para otro tema, cuando lo vemos el brillo solar, entonces esa planta está trabajando, captando energía, radiación solar. Esa energía o radiación solar pasa a unas unidades que llaman mitocondrias. No voy a profundizar, simplemente para que me comprendan el concepto. Esa energía es llevada a unas mitocondrias que son las células, digamos, y baterías solares. Y allí, a través con el agua y a través de los nutrientes, entonces hacen fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa? Agua más nutrientes, ¿sí? Y más captura de CO2, de ahí el tema de la reforestación. Las plantas verdes capturan toneladas de CO2 al año y en las noches liberan oxígeno. Las plantas de noche liberan oxígeno, o sea que llama la respiración, el ciclo oscuro de la planta. Ellos en la noche están liberando oxígeno y en la noche, en el día capturan CO2, todo lo que contaminamos nosotros, de las motos, de los carros, de los buques, de los aviones, todo. CO2 las plantas tratan de capturar. ¿Qué pasa con ese agua, nutrientes, CO2 más energía? Entonces, en biología nos enseñaron que eso se llama fotosíntesis, ¿cierto? Transformación. ¿Y qué se genera en todo ese mundo celular? Se genera glucosa, que es C6H12O6 y se libera más agua. ¿Y qué es ese C6H12O6? Simplemente es lo que nosotros consumimos en la papaya, en las verduras, en las hortalizas, todo lo que nos comemos. Por eso somos dependientes totales de la naturaleza y el género animal también, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, este es un llamado de atención. Antes de tumbar, de talar, hay que resembrar, repoblar, ¿sí? De ahí que cualquier cultivo que no tenga hojas, condenado a morir, así usted lo vea muy florecido y muy cargado, eso no va a producir nada, porque la única manera que uno llena frutos es a través de tener un buen sistema foliar. Entonces, si tengo un buen sistema foliar, y tengo una buena época de verano como lo que está pasando en este momento, pues vamos a augurar un estrés hídrico porque la planta está tomando tanta energía y el café, ustedes saben que necesita 15 días de un verano fuerte para acumular energía, pasar esas yemas vegetativas a reproductivas y estamos esperando para el año entrante una buena producción. ¿Por qué se bajó la traviesa y cosecha este año? Pues precisamente porque el año pasado hubo unos comportamientos de lluvias bastante altos, entonces no se acumuló la energía suficiente en la planta para que se hiciera el cambio de unidades vegetativas a reproductivas. Entonces de ahí que el cuidado que tenemos que tener nosotros con las hojas es inmenso, a pesar de que el cultivo del café tiene tantas hojas que uno podría decir que es ineficiente, porque su producción es baja, comparado con el área foliar que mantiene.
Entonces, por estos estomas superficiales o inferiores, penetra el minador, el gusano, y empieza a consumir todo este tejido interno. Al consumirse todo este tejido interno, entonces vamos a mirar que se generan las famosas minas, ¿sí? Y esas minas son aquellas que son las que se destruyen y no trabajan, o sea, no hay fotosíntesis. Entonces, por lo tanto, pueden haber pérdidas altas de la calidad del cultivo con relación al rendimiento de la misma planta para producir café. Y tenemos que el minador le encantan los cultivos hasta 15, 20 meses de edad. Entonces vamos a mirar, vuelvo otra vez al tema del minador, que para mí esta es una de las plaguitas que tranquilamente nos puede generar algún daño a futuro si no lo manejamos correctamente. Estamos ahí otra vez en el avance, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ahí estamos, profe. Sí, Ok. correcto, profe. Entonces, ¿qué pasa? La plaga es acompañada principalmente, siendo un limitante por debajo de los 1300 metros, también tiene su manejo porque es muy floja y tiene un alto control biológico de insectos, ¿sí? Y fuera de eso, hay labores culturales muy interesantes que si las manejamos oportunamente no tendría por qué uno llegar a hacer un control biológico o perdón, un control químico para la plaga. Esto lo que estamos viendo acá son las minas realmente que se levantan fruto de el gusano, este gusano de esta mina que estoy señalando acá, tranquilamente entró por acá, mire. Reventó el huevo, salió el gusano y empezó a consumir, a consumir. Bueno, pena ustedes ahí con estamos echandosos aquí. Entonces, ¿qué pasa? El gusano, digamos que revienta y entra por acá, comienza a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, y se pueden juntar varias minas fruto de varios gusanos. Entonces eso genera defoliación y si yo no tengo un área mínima foliar, pues obviamente ese grano pierde peso y se convierte en una guayaba, en una media cara, ¿sí? E inclusive en pasilla. Y si tenemos un material susceptible, más todavía porque entonces también se acompaña de la roya. Y si no le tengo una sombra, digamos, con un buen manejo, una semisombra, y estoy en una zona baja, pues seguramente voy a tener más dificultades. Y si fuera de eso le meto mucho herbicida a las calles y tengo también las calles muy limpias, también se me va a aumentar más la plaga. Entonces mire que hay una cantidad de labores que uno puede ir pensando en cómo regular. No como anteriormente nos decían que las calles del café había que mantenerlas limpias como un patio y muchas casas comerciales entraron allí vendiendo ese concepto y muchos nos quedamos allí. Y al contrario, hoy, gracias a trabajos por ejemplo, como Horacio Rivera y Álvaro Gómez, que demostraron el tema de las coberturas y los arbences como un factor importante para el manejo, por ejemplo, del minador, que es el Leucoptera coffeella, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunos conceptos del ejercicio que nos dicen. Este es un trabajo muy interesante. En cualquiera de las cordilleras se puede centrar mientras haya temperatura alta superior a 17 grados centígrados. Y fuera de eso, por debajo de los 1300 metros, se espera que son zonas con una humedad relativa alta, mire, superior al 75-85%. Entonces es una plaga que es muy concentrada a cierta localidad donde ustedes estén. Entonces cada uno va a mirar y se va a parar en su zona. Los que estén primero por debajo de 1300, segundo temperaturas altas y tercero que sea una humedad relativa alta también
Esto ayuda mucho a que la plaga se presente. Fuera de eso, el tema del manejo de las coberturas, el tema de libre exposición solar, baja fertilización, eso contribuye a que la plaga se manifieste. Y si estamos en un cambio climático, el aumento de la temperatura puede llevar a presentarnos la plaga, inclusive por encima de los 1300 metros. Pero hay que tomar decisiones, no todo lo que yo vea en campo voy a hacer un control químico, no necesariamente, porque hay una regulación. Recordemos que en general el 80% de una plaga es controlada bajo un sistema de autocontrol biológico y de buenas prácticas agrícolas, o culturales, o biológicas, o mecánicas, ¿sí? Un 20 y un 30% es lo que uno trata de impactar con un producto químico basado en unas evaluaciones de campo, como ya vamos a mirar en este caso. Decimos que el vinador del café es una especie estacional, ojo, estacional, esto no es anual, porque muchos creemos que hay que estar aplicando permanentemente, ojo, es una plaga de verano y durante eventos climáticos del niño. Y este es muy amigo también de quienes, de los ácaros, ¿sí? O sea, de la arañita roja. Que la arañita roja también es una plaguita que en algunas zonas del país y en algunas zonas bajas, por ejemplo aquí en el caso de Quimbaya, Montenegro, zona baja Tebaida, zona baja de Calarcá, a veces genera molestias esas arañitas rojas, pero son estacionales y también son muy flojas. ¿Por qué? Porque cuando llueve, estas plagas se controlan automáticamente. Dice, el factor determinante en este aumento poblacional ha sido, ojo, la temperatura, ya que por cada grado que se aumente se obtiene una generación adicional al año. Ojo, mire lo importante de este concepto. Por cada grado de la temperatura que se aumente, se aumenta la permanencia de la plaga un año más. Entonces, ¿en manos de quién está? De nosotros. Y comprender que no siempre es vía químico. Eso es un factor supremamente importante. De ahí que es una cafetera, podemos decir que aún sigue siendo sostenible, excepto las regiones donde están entrando mucho cítrico y mucho aguacate, ¿sí? Y chulupa también, o gulupa como le dicen, porque las pasifloráceas en estas zonas requieren mucho control químico y eso está generando desequilibrio biológico en muchas zonas de nosotros. Dice, temperatura promedio de 18 grados centígrados es posible obtener 6 generaciones, ojo, en promedio de 18 grados centígrados, mientras que con 22 grados centígrados se pueden obtener 10 generaciones del ciclo para esa cosecha. Y los daños empiezan a manifestarse. Bueno, no voy a leer todo porque pues no tiene sentido, pero sí vamos a mirar los daños, ¿sí? El daño lo ocasiona la larva cuando se alimenta de la hoja. Una sola larva puede consumir entre 1 y 2 centímetros cuadrados de área foliar durante su desarrollo y causa el necrosamiento de más del 80% de las hojas. Cuando varias, cuando varias minas se juntan, las altas densidades de minador pueden ocasionar la defoliación de las hojas afectadas, la cual está directamente relacionada con la intensidad del ataque y el periodo. Entonces vamos a mirar un adulto, coloca su postura, ¿sí? Aquí tiene una penetración como tal de una mina recién, digamos, invadida. Aquí ya tenemos una mina de más aumento. Se supone que este gusano en su huevo inició por acá en la eclosión, ¿sí? Arrancó por aquí. Y va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que se juntan 2, 3, 4, 5 y se genera un impacto de daño biológico en el área foliar del cultivo. Y ojo, afecta hasta el 30-40% de la primera cosecha, si uno se descuida. ¿Sí? Este es el gusano, míralo acá, parece como un arroz alargado. ¿Sí? Uno muchas veces hemos llegado a encontrar hasta 3, 4 larvas en una hoja consumiendo, quiere decir una exposición muy alta. Y esta es la pupa. O sea que cuando está este gusano, ya llega su momento de su ciclo de pasar a pupa. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos figura 1, ciclo de vida del menador en la hoja, mariposa adulta, aquí lo tenemos, la mariposa adulta, ¿sí? Huevo eclosionado, aquí está. Tenemos la larva, perdón,
larva iniciando la mina, mina activa, larva iniciando, mina activa. Cuando la mina está activa, ella no se descascara, por eso se llama mina, porque es como una caverna, ¿sí? Y nótese el halo amarillo alrededor de la lesión necrosada, mina parasitada, tienen excelente control biológico. Nótese los dos orificios circulares por donde emergieron los parasitoides, ¿sí? Entonces, y una pupa, que es el estado antes de salir nuevamente a la mariposa. ¿Qué característica tiene? Tiene una característica que siempre tiene un tejido como una X, véalo acá, como una X. ¿Y por dónde está? Por el en vez de la hoja. Entonces, este es un indicador de buen movimiento de esta chapolita que encontramos. Daños, aquí lo estamos viendo, defoliación, caída de hojas, afectación sobre la cosecha y tiene incidencia directamente en qué épocas principalmente. Hacia la primera cosecha, en etapa de floración y en etapa de llenado. En esas tres etapas, en los primeros 15 meses, es cuando más cuidado hay que colocarle el cultivo, porque me puede afectar hasta el 30-35% de la producción de esa primera cosecha. Y si ustedes le suman que para esa primera cosecha hemos sido un poco descuidados y hemos hecho siempre controles de arbences tardíos, donde la maleza siempre está por encima del cultivo, se pierde otro 25% de la primera cosecha solo por arbences. Entonces, tranquilamente, para la primera cosecha ya hemos perdido el 60%. Y si tenemos un promedio de 60 arrobas, 6 por 6 36, ya hemos perdido 36 arrobas para la primera cosecha. Entonces ya queda para analizar. ¿Cómo se puede evaluar? El tema de evaluaciones lo vamos a mirar, pero no evaluamos broca, no evaluamos roya, mucho menos vamos a evaluar minador si de pronto no me genera un impacto económico. Pero en general, uno debe de coger 30 árboles, ¿cierto? Por hectárea. En esos 30 árboles, uno selecciona de la parte media 3 ramas que ojalá presenten el problema, ¿cierto? Entonces, de esas 3 ramas, ¿uno qué hace? Cuenta el total de hojas de cada rama. O sea, ejemplo, si la rama tiene 15 hojas, cada rama, entonces serían 45 en ese árbol. Y de esas 45, ¿cuántas sean las totales de hojas? De esas 45, ¿cuántas tienen minas? O total de hojas afectadas. Entonces vamos a mirar acá. De cada árbol se seleccionan 3 ramas opuestas de la parte media, haciendo la siguiente observación. Primero, número total de hojas por cada rama seleccionada. Y 2, número de hojas con minas. ¿Para qué? Pues para sacar un porcentaje por cada árbol en los 30 árboles. Entonces eso nos va a dar una población. Y al mismo tiempo, si uno encuentra, por ejemplo, que más del 20% están afectadas, ya se considera un daño económico en el tema de minador. Pero aclaro que esta es una plaga que se presenta sobre todo para tierras cálidas y con humedad relativa alta. Cuando ya uno toma daños, por ejemplo, entre el 20 y el 30%, hay que pensar en un manejo, pero ese manejo no es al otro día máquina o en químico y hágale, ¿no? Primero, uno no lo hace generalizado, uno lo trata de hacer surco de por medio o en el perímetro del lote, respetando quién, a los controles biológicos, porque ya vamos a mirar la lista de controles biológicos que tienen. Cuando usted aplica un insecticida, lo está barriendo con todo. Segundo, analice qué tanto control está haciendo usted de arbences y coberturas. Analícenlo. Hombre, definitivamente he hecho mucha presión de las arbences. Empiece por regular las arbences, porque en las arbences está el ciclo de los controles biológicos. Tercero, ¿qué tanto usted ha presionado la semisombra y la sombra? No tengo ya nada, regúlela. Entonces uno empieza a manejar especies, por ejemplo la tefrosia, la leguminosa supremamente buena, crece 2,50, aporta nitrógeno, aporta fósforo de rápido crecimiento, entonces empieza uno a ordenar la casa, como se dice. Y por último,
pues ya hay controles biológicos excelentes y también hay parasitoides muy buenos. Entonces, en ese orden de ideas, mire que está, si bien está la opción del químico, no es la mejor solución, ¿sí? Hay alternativas porque ustedes saben que el químico es de impacto, o es sistémico o es de impacto sobre la plaga. Y si la plaga no está en la posición que es, no está en el momento oportuno, botó la aplicación, pero sí está acabando con el control biológico. Muy bien. Entonces vamos a mirar gráficamente aquí, mire, aquí lo están observando, mire, por ejemplo, esta coloración amarilla, ya un parásito introducido dentro del gusano. Mírelo, aquí está, mírelo aquí, este es un parasitoide, un control biológico, aquí está, consumiendo. Mírenlo aquí, por ejemplo, esto es un efecto, por ejemplo, de un Bacillus thuringiensis, que también se utiliza, por ejemplo, en espodópteras, en soya, en caña, ¿sí? Y miremos aquí unas pupas de un control biológico, mírenlo acá, ¿sí? Entonces tiene excelente control biológico para uno correr rápidamente. Y aquí vamos a empezar a ver insectos como controles biológicos, parasitoides, ¿no? Diferentes tipos, ¿sí? Diferentes tipos. Y aquí les voy a presentar una gran lista de parasitoides. Mire todo esto. Entonces, en la medida en que ustedes le metan el insecticida, estamos tumbando todos estos parasitoides interesantes. Comportamientos de parasitismo, mire. Porcentajes de parasitismo, los verdes, ¿sí? Porcentaje de daño del lote. Entonces, sí vale la pena prestarle atención a estos ecosistemas de microorganismos y de parasitismos que sí pueden funcionar muy bien. Y en el caso de esta plaga, siendo aparentemente, uno la ve cuando hay ataques fuertes, uno se asusta, porque parece como que le hubieran echado agua caliente al cultivo, o como cuando cae un rayo que quema el cultivo, así se ve. Y fuera de eso se cae la hoja. Entonces, hay manejos sanos que nos pueden dar salidas interesantes. Entonces, miremos que aquí ya hablamos de buenas prácticas agrícolas, ¿cierto? Mire, control biológico. Hay más de 15 especies nativas de parasitoides en cada localidad. ¿De qué depende? De la presión que yo haga a los insecticidas. Si tengo amigos que tengan, por ejemplo, tabaco al lado, que tengan yucales al lado, que tengan papaya al lado, eso sí es un limitante para nosotros, porque es gente que utiliza mucho insecticida y fungicida para sus problemas sanitarios. Hay avispas excelentes, estas las conocen ustedes, las Polistes y la polivia, las negras, las patiamarillas, ¿sí? Crisopas, parasitoides excelentes, ¿sí? Son chapolas que control etológico, por ejemplo, ¿sí? Esto es básicamente en comunicación entre insectos, por ejemplo, a través de feromonas y sustancias químicas que ya se han detectado y se han estado utilizando, las coliomejillas, polismenos, los clusteroceros, son muchos controles biológicos. Entonces aquí, mire toda la línea que hay y dónde ataca, mire, larva del minador, ¿dónde ataca? Son ectoparásitos, por ejemplo, de la familia del Orbe Hymenoptera, por ejemplo, muchos, muchos, ¿sí? Tenemos también hongos que pueden trabajar también, pero principalmente son insectos parasitoides. 86%, por ejemplo, de parasitismo por clusterocelos, estos son puros controles biológicos. Entonces, sin necesidad de uno conocerlos a todos muy bien, el solo hecho de yo regular los insecticidas, semisombra, coberturas, una buena fertilización, no necesariamente tengo que hacer un control químico. Resistencias varietales, apenas se está trabajando con ello, ¿sí? Trampas, digamos, receptoras o evaluadoras de adultos, entonces también hay mucho para trabajar. Y también tenemos productos, por ejemplo, como el Bacillus thuringiensis que mencionamos ahora. Este es básicamente, a pesar de que lo utiliza mucho en soya para lo que son larvas de lepidóptera. Esto lepidóptero es la misma que vimos, por ejemplo, como es el viringo, o también lo que es, por ejemplo, el gusano cogollero, o el rodillero, o el mazorquero del maíz. Ese gusano no se deja morir de hambre. Es muy polífago, come en todas partes. Entonces,
ese tipo de productos, este tipo de productos, que estos son bacterias, por ejemplo, son bacterias que son muy especializadas, este tipo de producto como control biológico, como el bacillus, les genera, digamos, daño interno al gusano y mueren por inanición, o sea, ellos se rompen internamente el gusano y mueren destruidos. Y ya por último, si realmente se me sale el problema de las manos, pues tengo que regular basado en un control en un control químico, pero basado en una lectura de campo, que es lo que estábamos viendo. Sí, por encima del 20 al 30% hay que tomar la decisión revisando los otros factores y ya allí entraría uno a trabajar sobre productos sistémicos. Y en ese tema de productos sistémicos, pues básicamente uno puede funcionar. Hay dos que son de mucho combate, que es el Roxión y el Sistemin, que son productos que trabajan muy bien alrededor entran por la hoja y son gasificantes en la cual generan un buen manejo, pero eso sí, no hacer controles generalizados, sino en rondas o por parches o en el marco de lote o surcos de por medio para proteger el control biológico. Hay reportes muy agresivos, por ejemplo, como en Brasil. Ok, preguntas. No, Ninguna, profe, una pregunta. Ah, ¿va Jorge? señor. Señor. No, lo que pasa es que en la zona de nosotros sí estamos por debajo de los 1300 metros del nivel del mar y la temperatura promedio es de, de 21 grados Sí. y particularmente la finca sí la humedad relativa sí podríamos decir que es un poco alta. Sí. En este caso, digamos, si uno hace todas estas labores culturales del control de arbences, mantener de arbences nobles, bueno, todo ese tema, una correcta fertilización, pero hay lotes de café vecinos que no realicen estas actividades, eh, digamos, no solamente para esta plaga, sino ya en términos de plagas y enfermedades. ¿Hay o sea, alguna desventaja que tengan lotes vecinos que no hagan, digamos, estas labores de control también? Yo diría que, digamos, lo que son sobre todo las plagas, ellas son perezosas. Ellas más bien no se dispersan, excepto que, por ejemplo, le tumben el cultivo. De todas maneras, el café como tal, para muchas son hospederas. Entonces, no tienen vuelos altos, no lo tienen. Si usted digamos, le cambia las condiciones a la plaga, entonces ella no se va a mover, sino ella va a buscar donde le gusta. ¿Qué podría hacer en algún momento determinado? En su lindero, por protección, si es en el caso, por ejemplo, de un biológico, aplicar un biológico. Simplemente, como en el caso de la broca, por ejemplo, que es un tema pues, que nos miraremos luego. Pero mientras usted no le cambie las condiciones o le desmejore las condiciones a la plaga, ella no se le va a mover, excepto que el vecino tumbe el cultivo. De la plaga sí, ella se va a dispersar. ¿Sí? ¿Va a haber una presión sobre el lindero? Sí, claro, pero que se le pase de lleno a su finca, no. No, porque ya la plaga de por sí ella no camina. Por ejemplo, como decir el iliotis o los gusanos, digamos, soldados, en el caso de la yuca, por ejemplo, que cuando hay demasiadas explosiones ellos comen y comen y como son tantos ellos se caminan. Caso de la broca. Cuando uno toma un lote de broca, entonces si uno no hace los manejos preventivos, que los miraremos luego, de recolecciones y controles biológicos, pues obviamente la broca ella vuela y va a Profe, buscar el cultivo del señor. y digamos en estos casos como la palomilla, que la que la transporta es una hormiga, y, o sea, esos lotes entonces vecinos ahí que no hagan controles, está simple, o sea, contener o sea, mis lotes, mi finca bien, con las respectivas prácticas, ahí estaría también blindando. Sí, claro, porque de igual manera, pues uno es una otra plaguita que vamos a mirar, la hormiga, ¿cierto? Hay una simbiosis entre la palomilla aérea, por ejemplo, que le gusta ver porque la hormiga la transporta. Y también, normalmente la palomilla, ella permanece en el almácigo, pero ella no tiene grandes desplazamientos. Entonces, ahí en ese orden de ideas,
o trabaja uno con un biológico, como lo podemos ver el lunes con Juan, o uno puede incorporar al momento de la siembra un producto en polvo, que puede ser un Loban en polvo, un Ráfaga en polvo, un Sevin en polvo, ¿cierto? Y si ya se presenta el problema, pues ya uno tiene que entrar a revisar, por ejemplo, un control ya más dirigido, porque si uno lo ve moviéndose en el árbol y está ya la costra pues, de palomilla abajo en la raíz, es que el problema ya lleva tiempo, ¿sí? Y un manejo preventivo en la colinera, en la colinera. Porque hay productos fuertes, pero pues tampoco la intención, y en esto hay productos desde, como dicen por ahí, desde genérico hasta marcas comerciales muy caras, ¿sí? Eh, Me imagino que muchos conocerán, por ejemplo, el verdadero. El verdadero es un producto de Syngenta muy bueno, muy bueno. Pero yo nunca lo he utilizado personalmente. ¿Por qué? Porque no me lo consigo yo. Y tiene grandes bondades, sí. Tiene grandes bondades de controlar roya. Se ha demostrado que controla la palomilla. Y yo pienso que es preferible hacer controles preventivos de manejo. Ahora, también hay que revisar si en mi finca, por ejemplo, yo tengo muchos residuos viejos, podridos, madera, residuos de yuca, todo eso ayuda. Hay hospederos naturales como los besitos para la palomilla, excelente. La yuca es un hospedero ideal para la palomilla, ¿sí? Para las llagas, madera vieja podrida, guavos podridos que uno muchas veces los corta y los deja ahí, no le hace ningún manejo. Entonces eso mejora las condiciones del sitio para que la plaga o la enfermedad se presente. Pues madera podrida y es ideal para llagas. Entonces, hay un caso de esos que es importante, dependiendo de las condiciones que usted tenga en el sitio, solarización. Y en esa zona me imagino que la temperatura es altísima. ¿Sí? Por ahí si no estoy mal, podemos mostrar de 28 a 30 grados temperatura de esa zona. ¿Sí o no? Jesús, se fue. Hola, se fueron. O se No, desconectó estamos esto. aquí. Ah, No, listo. no, Muy bien. Entonces, digamos que dentro de los productos que uno pudiera trabajar, yo diría que en primera instancia siempre del producto que ustedes utilicen, regular pH. Hay que regular pH. Hemos hablado, por ejemplo, de reguladores de pH. Importante por el tema de un mejor comportamiento del producto. ¿Sí? Segundo lugar, tratar de utilizar hasta donde sea posible las fuentes biológicas, controles biológicos. Hay, por ejemplo, productos que acidifican, sí, el vinagre acidifica, por ejemplo. Uno para subir pH, por ejemplo, bicarbonato de soda, sube pH. Mire que el solo hecho, en un momento determinado, si yo puedo detectar el tipo de enfermedad, en este caso pues que no nos compete ahora, pero que no se me pase, el bicarbonato de soda, por ejemplo, es un producto que pueda actuar como un regulador de pH porque me sube el pH y me altera el desarrollo del hongo. Entonces mire que en un momento determinado, y el bicarbonato de soda, eso es baratísimo. El vinagre se consigue muy fácilmente, ¿sí? El jabón potásico, por ejemplo, también uno lo puede preparar o lo consigue. Entonces hay cosas que uno puede hacer en algún momento determinado para disminuir la presión de los insecticidas o de los profe, ¿y fungicidas ahí también. cuánto sería, digamos, en bicarbonato de sodio, cuánto tocaría No, aplicar más o menos por al, bomba? al 2%, 20 gramos por litro, ¿sí? 20 gramos. ¿Sí? 2%, normalmente se trabajan al 2%. Por ejemplo, y siempre tratemos de utilizar para todo lo que sean insectos cerosos, por ejemplo, aceites agrícolas. Aceites agrícolas. ¿Qué es, por ejemplo, el jabón potásico? Inclusive en el mercado se consiguen como jabón potásico con aceite de neem, excelente, trabaja muy bien, ¿sí? O uno lo puede preparar, agua, consigue hidróxido de potasio y aceite vegetal cualquiera, cualquiera, todos son buenos, todos. El aceite lo que hace es romper la tensión superficial de la grasa del insecto, ¿sí? Y el hidróxido de potasio
hace el trabajo alterando el pH, entonces el insecto muere. Miren que en ese campo hay poco trabajo, poca investigación. ¿Por qué? Pues porque a las casas comerciales no les interesa. Hay alternativas muy económicas y buenas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos. No sé si hay algún otro comentario o si no quería pasar. Entonces, en ese mismo orden, por ejemplo, el tema, vamos a dar un poquito de palomillas, ¿sí? ¿Qué es importante? Hombre, pues el manejo a través, digamos, del germinador del másigos ahí, ese es un factor determinante. Ustedes saben que el verano ayuda mucho a la explosión, el nivel freático alto, o sea, cuando hay, digamos, mucha humedad en el suelo. Entonces la palomilla le gusta bastante ese aspecto. Eh, Suelos que tengan problemas de inundación, le gusta mucho también a la palomilla, ¿sí? Entonces ahí ya dependiendo de esa unidad de suelo que usted tenga, y eso tampoco se presenta en toda la finca. ¿Qué es clave? Tratar de hacer un manejo preventivo en el almacén, si es hecho en finca o si es comprado. Ya si toca en un momento determinado hacer un control, pues entre hay productos de combate que todos conocemos, lo que es el Malathion, lo que es el Orban, lo que es el Ráfaga, ¿sí? Lo que es el clorpiricol, clorpirifos, todos estos amigos en un momento determinado favorecen, pero mire que en un momento determinado, si yo detecto que mi lote, mi foco de palomilla está en una zona, por ejemplo, muy húmeda, pues entonces yo puedo generarle un drenaje, ¿sí? O una sequía. ¿Para qué? Para disminuir la humedad y me baje el nivel freático. El nivel freático es el nivel hasta donde sube el agua en un momento determinado. Cuando digamos escarba y escarba hasta que encuentra agua. Ese es el nivel freático de un sitio determinado. Muy bien. Si yo detecto, por ejemplo, que ya al momento de la siembra, puede que mi corrijo esté limpio, pero yo puedo detectar que voy y hago el hoyo y puede haber palomilla de residuos vegetales anteriores de otro cultivo. Entonces ahí en ese caso ya tocaría pensar o en un biológico o tocaría pensar en una aspersión, por ejemplo, de un Sevin o un Orban de polvo al hueco y sembrar en mezcla. ¿Para qué? Para disminuir pues esos estados que pueden haber allí. Muy bien. Ya en el caso, por ejemplo, tenemos palomilla también, palomilla aérea. Esta tiene una buena simbiosis con las hormigas que la transportan. Ya que la palomilla normalmente raspa, y digamos la miel se oxida y de ahí se alimenta la hormiga normal, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué puede utilizar uno allí? El jabón potásico, inclusive también. En el peor de los casos, jabón tradicional, pero ese jabón tradicional no es muy bueno porque tiene unas concentraciones altas y ya tiene químicos. Entonces, y uno lo puede producir, el jabón. Y ya el lunes vamos a tratar de aprovechar a Juan lo más que se pueda, con el ánimo de que él maneja unos baremos muy interesantes de productos, entonces alternativas, o sea que cada uno, creo que diría, preparémonos para el lunes, cada uno desde su localidad, al menos dentro de la plaga o enfermedad que ustedes consideran que puede ser limitante en su cultivo, entonces tengámosla a la mano, con ciertas condiciones. Y ya en el conversatorio con él, ya le preguntaremos, venga, si tenemos la opción del químico, que puede ser desde el punto de vista biológico, ¿cuál puede tener usted? ¿O cuál podemos aplicar? ¿O qué mezcla podemos hacer? Él también es muy chévere y de mucha apertura pues, para el diálogo. Entonces, de los productos normales, siempre, bajo cualquier condición, llámese áfidos, llámese trips, llámese escama, llámese palomilla, llámese, ¿cuál otra? Que se me escape. No, básicamente esos. Allí hay que meterle aceite agrícola, indiscutiblemente. Si no le metemos aceite agrícola, no aplique nada, porque es que el aceite agrícola tiene la gran bondad de que rompe la tensión superficial del insecto. Para que entre el biológico o entre, por ejemplo, el aceite de nipo en este caso, o entre el jabón potásico,
alterando las condiciones del insecto para que pueda morir. Y si estamos en un verano, pues va a morir también deshidratado. Profe, Señor, señor, señor. profe, ¿cuál sería o cuáles serían los aceites agrícolas precisamente? No, es que, digamos, en el mercado usted puede conseguir Agratex. Agratex es un producto muy bueno, ¿sí? Usted, por ejemplo, está el otro que se llama Oil, ¿sí? Usted puede, digamos, ir al almacén, a su almacén agropecuario, y dice, ¿qué tipo de aceite agrícola hay? Si usted está en la zona platanera, llueven los aceites agrícolas. ¿Por qué? Porque en ese caso, en zonas plataneras, lo que más aplican para control de cigatoca amarilla y cigatoca negra son aceites agrícolas. Y son muy baratos. Entonces, donde se puede dar el lujo, no generan resistencia. Permanecen en el medio y son económicos. Entonces, normalmente uno trabaja al 1 o 2%, por ejemplo. Entonces, usted puede subirlo al 2 o al 3. Y normalmente estos aceites también son los que se utilizan en baja concentración para uno proteger, digamos, las frutas y verduras. Entonces, y no son tóxicos, son naturales. Se pueden trabajar. Rodrigo. Profe, en cuanto a la aplicación para café, ¿sería a la raíz o cómo sería? ¿Al suelo, alrededor? ¿O cómo sería? Ah, ya. Bueno, hay dos cosas. La primera, estamos hablando de palomillas, ¿no? Les aclaremos. Si hablamos de minador, usted sabe que el minador está siempre en el primer tercio superior de la planta de café, ¿sí? En el primer tercio. Entonces, ¿qué sucede? Si fuera uno a aplicar al minador allá, pues obviamente es que ahí yo quiero que hagamos solamente una clasecita, creo que por ahí la tengo marcada, para que hablemos de máquinas de espalda y de boquillas y de concentraciones, porque normalmente uno puede trabajar, por ejemplo, en esas preparaciones, aprender a hacer una premezcla y luego la mezcla. Y dependiendo de la edad del cultivo, entonces uno más o menos tiene unas cantidades de aplicación por área foliar para no estar bañando el cultivo. Y hay unas boquillas determinadas y unas presiones. Entonces, si es herbicidas, pues uno maneja unas presiones. Y si son fungicidas o insecticidas, maneja una presión más alta, diferente. Entonces, supongamos que si es minador, es dirigido al área foliar. Y siempre lo que uno tiene que buscar en ese caso es utilizar o las boquillas Tijit, ¿sí? Que son las de cono, de una salida o de 4, o las Spray System, ¿cierto? Y son presiones entre 30 y 40 libras, por ejemplo, de salida. En conclusión, brisa, haga de cuenta el spray del desodorante desutilizante en aerosol. En la medida en que la gotera sea más grande, más daño hago, más producto boto. Entonces, cuando son a las hojas, dirijo a las hojas. Cuando el daño, por ejemplo, es broca, es a las ramas productivas. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de minador, y es un roxión, un sistemino, un malatio en mezcla. Entonces, ¿qué se recomienda en ese caso? Uno trabaja, por ejemplo, 5 o 6 centímetros de estos productos por 15 centímetros de Agratex por litro de agua. ¿Sí? 5 o 6 del insecticida por 15 centímetros del aceite agrícola, de cualquiera que consiga aceite agrícola, por litro de agua. Eso es lo que hace una premezcla. En cualquiera de los casos no hace premezcla. ¿Qué es premezcla? Supongamos que usted va a preparar una máquina de 20 litros. Entonces usted coge 5 litros y le echa toda la cantidad del producto, bien sea el insecticida, revuelve, luego echa el aceite, revuelve, toda la cantidad. Si fuera, por ejemplo, 5 de Lorman, por decir algo, en 20 son 100. Y si son 15 de Agratex en 20, ¿sí? Son 300. Entonces usted prepara en un balde 5 litros de agua y echa los 300 de Agratex, de 15 por 2, 30, sí, 300 de Agratex y los 100 de Lorman. Revuelve muy bien, los echa a la máquina y luego completa el volumen del agua. Normalmente nosotros hacemos es, llenamos la máquina, llenamos todo y le echamos todo de una vez. Entonces hay productos que se precipitan. Entonces hay que hacer premezcla. Pero antes de todo eso, hay que revisar la máquina.
que esté aseada, que no esté tapada, que las boquillas sean las correctas. Normalmente, para lo que son insecticidas y fungicidas y biológicos, uno maneja boquillas número 3 o número 4 de cono, ¿sí? Cuando son herbicidas, es que ese capitulito quisiera como manejarlo solamente para no enredar como la cosa. Pero si volvemos a palomillas, ya te doy la palabra, Rodrigo. Si manejamos el caso de palomillas, de igual manera, si son abajo, entonces hay dos opciones. Primero, voy, por ejemplo, a sembrar una colinera y usted detecta que la colinera tiene palomilla. Entonces hay dos opciones. La primera, voy a aplicarle con la máquina de espalda. Listo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Aplica primero el producto en seco o primero remoja la colinera, Rodrigo? Pero no, pues en cuanto a palomilla, es un problema muy fuerte ahí en 2 lotes de la finca. Entonces, Correcto. pues, Entonces, mira lo que te quiero decir. Si yo no tengo el colino en bolsa, yo primero inundaría con agua la colinera, para que cuando usted aplique abajo, al lado del tallo, no arriba las hojas, sino abajo, con lanza, o con la lanza y que esa boquilla ojalá sea de cortina, no de cono, sino de cortina, y buena presión. Entonces, acuérdese cuando hicimos el germinador, que inundábamos primero con agua a la arena, para luego aplicar la mezcla de Mertec, precisamente ¿para qué? Para que el producto baje, porque si usted aplica el producto en seco, el producto le queda por encima y la palomilla se ríe de nosotros. Esa es una. Dos, si yo voy a sembrar en campo, entonces primero, es importante que si usted tiene 2 lotes con palomilla, debe revisar qué tipo de residuos permanecen en el lote. Pesitos, yuca, tréboles. Hay tipos de la escobadura. La escobadura es un buen hospedero de palomilla, ¿sí? La batatilla es un buen hospedero si hay residuos viejos, por ejemplo, de plátano, buen hospedero de palomilla. Al suelo, estoy hablando de palomilla al suelo. Entonces, si usted traza y usted ya sabe y ha detectado que tiene palomilla, entonces lo ideal es que usted incorpore en el hueco un Sebin o un Lorman o una ráfaga en polvo, no líquido, en polvo, porque el polvo usted le aplica la dosis y ahí en ese caso es barato. Esos polvos son baratos del 2.5%, por ejemplo. Usted puede meterle siquiera 20 gramos, 30 gramos a ese hueco. Pero no es tirárselo allá y luego sembrar el colino, no, es que usted lo tire, revuelve y luego siembra el colino. O sea, usted le está dando la oportunidad que en el medio donde usted va a sembrar y pisar muy bien, ¿sí? Que hay que estar haciendo observaciones, claro, inspecciones. ¿Por qué? Porque sobre la marcha del crecimiento, ¿qué sucede? Puede que entonces llegue la palomilla al árbol. Entonces ahí es donde ya a uno le toca hacer una aplicación dirigida a la base del tallo del árbol de café. Y ojalá después de que llueva. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el césped está lleno de agua, saturado. Entonces cuando usted le mete el producto líquido, el producto tiene la posibilidad de bajar. ¿Sí? Y en ese caso, ojo, siempre con el aceite agrícola, cuando es para los líquidos. Si es palomilla aérea, más fácil controlarla. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, usted ya tiene que trabajar o con un sistemino, o con un roxión, o con un malantión, pero siempre con el aceite agrícola, para poder romper tensión superficial del insecto y que el producto pueda entrar. Rodrigo. profe, sí, no, el problema es de palomilla en la raíz, en el suelo. Pero entonces, por ahí, pues un vecino de esos amigos nos dio un remedio como medio casero, entonces, pues nos funcionó. Pero entonces yo tengo mi duda porque es una mezcla que contiene formol. Me dijo, no, que échele formol, un azufre, un elosal, un politión y Sí. cipermetría. Entonces, ese
formol, no sé qué tanto le ayuda a la raíz o qué Lo que pasa consecuencias es que, puede tener. pues primero no está, digamos que el formol se recomienda o se recomendaba en otra época para desinfectar los almácigos y los germinadores. El formol es muy tóxico. ¿Y cuál es la ventaja del formol? Es un gasificante tremendo. O sea, usted lo aplica y él gasifica. Entonces, ese es realmente el que está haciendo el trabajo. Gasificante muy fuerte. ¿Qué es importante del tema de las palomillas? Evitar al máximo que se genere el encostramiento, o sea, que ellas se adhieran al tallo. Cuando ya uno encuentra, digamos, como esos tumores de palomillas enquistadas en la raíz, ahí no hay nada que hacer, hermano. Ahí hay que replantear, solarización, ya habría que mirar un manejo más agresivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno deja que esas plantas de café se enquiste la palomilla, ahí no le entra nada. Usted puede hacer palomilla, control, mientras esté en el estado, digamos, o de movimiento de las ninfas, o que todavía tienen la mota encima, que usted le pueda meter el ejercicio. Ahora, revise el tema de los encharcamientos. No sé cómo estén, cómo está el tema de la fertilización. Eh, Hay varias labores que se pueden hacer, digamos, culturalmente, ¿sí? Ahora, John, No, profe, era una pregunta y es, ya sea en almácigo o ya la planta en el lote, cuando hay mancha de hierro, perdón, no sé si es mancha de hierro, la enfermedad del hambre, en la hoja, eso es directamente, pues como la palomilla lo que hace es que chupa la savia, ¿no? de la raíz, se manifiesta en la hoja, es a través de, no sé si es de la mancha de hierro o de la enfermedad del hambre, ahí me puede pronto sí, corregir. claro, lo que pasa es que la mancha de hierro es una cercóspora, ella le da las hojas, ella le da al grano también cuando está adulto. Entonces, la mancha de hierro es, digamos, una enfermedad que se aprovecha de las condiciones de debilidad de la planta. ¿Qué es importante, digamos, en el caso de la palomilla? Evitar que esa plántula pierda las raíces de nutrición. Es clave que no pierda. Entonces, uno que puede hacer en un momento dado, un plato más amplio, estar pendiente de eso, un plato. Ojo con que todavía uno ve muchos amigos plateando con asadón o con asadoneta, que porque rinde más y queda muy bonito. Eso es acabar con el colino. Acábalo, acábalo. ¿Por qué? Porque estamos peluqueando prácticamente el sistema radicular superficial. Entonces esa plántula queda sino con la raíz de anclaje y es una planta que muere a largo plazo. Entonces, esa sugerencia de esa bomba, eso es una famosa bomba, nadie desconoce que puede funcionar, claro, pero pues el grado de toxicidad es muy alto, muy alto. Si lo desean, pues miramos ya con un poquito más detalle, porque sería muy interesante de pronto, Rodrigo, usted que tiene alas y todo, pues no sé si tenés acceso al lote fácil, de pronto unas 2, 3 fotos nos las compartís y ya miramos, ¿sí me entiende? Como para uno formarse una mejor idea y nos las comparte, si lo consideran. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién? Carlos, don Carlos. Víctor, buenas noches. Ya que están hablando de la mancha de hierro, ¿eso es considerado un hongo? Sí, señor. ¿Sí? Se llama Cercospora coffeícola. Esa la miramos, pero si Dios quiere, la semana de arriba, era en enfermedades, claro. Esa Ay, Cercospora, esa es una enfermedad. Y como dice John, sí se llama, ella es una enfermedad que ella se aprovecha de las condiciones de debilidad de la planta. y otra Eh, pregunta así rápidamente, ya que lo vamos a tocar más adelante en otra sesión. Se me presentó en algunas maticas y la extensionista de la federación me recomendó carbendazil. sí, ese es un fungicida. Claro que sí. Ese es un fungicida bueno, ese es el ingrediente activo. Trabaja bien.
Aunque normalmente lo que uno maneja allí, eso es un alto 100. Bueno, el alto 100 tiene una gran bondad y es que el alto 100 es de un amplio espectro, digamos así. Es de un amplio espectro que quiere decir que controla muchas enfermedades. Entonces, pero ese carbendazim es un buen producto, claro, pero es un buen producto para trabajarlo. Pero sí, no solamente es el control de la mancha de hierro, también usted tiene que revisar el tema de la nutrición, cómo está el tema del control de arbences, eso ayuda bastante a la regulación del medio. Por ejemplo, la mancha de hierro es una enfermedad que se presenta mucho en grano de café, y afecta el grano de café y disminuye digamos, la conversión, o sea, aumenta la conversión de cereza a pergamino seco cuando hay ataques fuertes. Entonces hay que prestarle atención. Y en el almácigo normalmente es por desnutrición que se presenta la mancha de hierro. ¿Por qué? Porque puede tener efecto de la mano con la palomilla que está atacando. La planta está estresada, bajo nivel de raíces, o bajo nivel de materia orgánica, o una bolsa muy pequeña, ya una raíz demasiado grande. Entonces, hay una cantidad de factores allí que ayudan a que se presente la mancha de hierro. Bueno, muchas gracias. Rodrigo, ¿algún otro? ¿Alguna? Tienes la mano levantada, Rodrigo. ¿No? Rodrigo. ¿No? Ok, muy bien. Profe, Listo. una preguntita. ¿La manduga como aceite puede funcionar? ¿O manduga, Manduga. creolina? Sí. Creo que... El específico, pues. No, el específico más bien actúas como insecticida o un desinfectante de algo, ¿cierto? Aunque pues la creolina, que es el mismo específico tradicional, pues normalmente no, digamos, se utiliza mucho es en desinfección de pisos y inclusive las mismas máquinas, pero para aplicaciones de campo yo diría que no, hombre, no. Podríamos buscar otras alternativas mejores, pero ¿con relación a qué? Y si es con relación a la palomilla, pues podemos hacer un espaciecito de pronto la otra semana o el mismo lunes con el profe Juan. Entonces, yo sé que él se me va a ir por la línea de los biológicos que le pedí el favor que me diera la mano ahí, que lo maneja mucho más amplio, con unos criterios muy valiosos. Y entonces, dentro de las, o sea, tratamos de dar como los productos más próximos a lo que se consigue en el mercado. Pero ese tipo de bombas, pues yo sé que los productores las hacen, pero normalmente pues yo personalmente no las recomiendo, porque no son productos destinados para eso, ¿sí me entendés? Entonces, la creolina no bien vista, el formol tampoco, pero Listo. vamos a buscar Gracias. Sí, otras alternativas. ¿Listo? en cuanto a ese tema de palomillas, sí, para el lunes me gustaría tener un espacio, o sea, que Listo. Ok, para hablar del tema. Gracias. válido, listo, muy bien. Profe, Bueno, una última cosita allí. señor. No, es que esta tarde estaba así en un almacén agrícola y entonces para Almácigo en la zona en la que estoy, pues me recomiendan un producto que se llama Safer Mix y el ingrediente activo es Boveria baciana, Sí, Metarnicium anisopliado, Anisople. Lecaicilium lecanil, Bacillus thuringiensis, que es en este caso para la plaga que estamos abordando ahorita, y el Bacillus, el Bacillus, ahí está la bacteria, Bacillus thuringiensis, para la bacteria, sí. Sí, Esta es categoría 4, ligeramente tóxico. excelente producto. Ahí, digamos, ese es parte de lo que vamos a ver el lunes. Inclusive, ellos tienen otra línea que llama Microbiol, espectacular de producto. Si este tiene 4 cepas, ese otro tiene 10 cepas. Entonces, el Safer Mix, espérate un segundito, yo te lo busco acá porque es que el producto
De hecho, yo lo utilizo mucho. Yo lo utilizo permanentemente para control de picudo en plátano, porque yo tengo pues un platanito sembrado eh, con café y lo utilizo como control. Espérate, yo tengo eso aquí ya. Lo tengo para broca. ¿Por qué? Porque de pronto es el que se me acomoda más dentro del presupuesto. Hay productos mucho mejores, claro, total. Hay productos, aquí por ejemplo tengo, que lo voy a mostrar ya. Entonces, ahí están las presentaciones, ¿sí? Ahí lo estás viendo, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Sí, sí. Entonces, son productos que vienen por 500 gramos. Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos Micotrol, que es líquido, tenemos Safermix y tenemos, por ejemplo, Brocaril, ¿cierto? Obviamente, el Brocaril es, digamos que es un producto hidrolizado, es excelente, tiene una cantidad de cepas muy buenas también, pero obviamente el costo es muy elevado. Una libra de Brocaril está alrededor de 170.000 pesos. Utiliza uno medio gramo. De este Safermix está alrededor de 38.000 pesos más o menos y recomiendan 1 gramo. Entonces yo me doy el lujo de meterle 2 gramos, pero siempre utilizo el estabilizador de pH, siempre, siempre. Cualquier aplicación que yo haga, siempre meto un estabilizador de pH para potencializarlos. Este producto yo lo utilizo, mira aquí a la mano derecha, parte baja, mire cómo se desarrolla el hongo, ¿sí? Ya esto fue que el hongo entró. Entonces tenemos un complejo de hongos, como usted lo dice, tiene Boveria baciana, tiene Metarrhizium anisople, que es papicudos también en plátano, tiene Paeselomices, tiene, se me va, el otro que dijiste de último, me fue. Sí, el Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis, exactamente. Entonces ahí tiene usted 4 cepas de hongos con una gran bondad. Acuérdese, pues hagamos el paréntesis allí. Cuando yo meto un biológico, en el caso de broca, no puede tener niveles superiores al 2% en campo. ¿Sí me entiende? Porque estos son parásitos obligados en la cual necesitan, van de la mano con el crecimiento de la plaga. Por ejemplo, para el picudo. Yo lo utilizo también, por ejemplo, yo lo mezclo, por ejemplo, con cal hidratada, le meto pegante al plátano, yo lo pinto hasta 1,50, después de platear, organizarlo y todo, y me ha funcionado muy bien. En estos vendavales apenas la semana pasada que estuve dando una vueltica, yo tengo más o menos unas 950 matas y apenas encontré 2 con volcamiento. 2. Cuando recién arrancamos tenían mucho problema de picudo. Entonces este producto lo hacemos cada 2 meses con trampeo, trampeo, trampeo y se aplica y se fumiga el plato y hasta 1,50 del plátano. Para café. Y son productos que permanecen, o sea, son productos que permanecen en el medio. Entonces, ¿usted qué hace? Inundar permanentemente, inundar, inundar. Y si usted le da la oportunidad, excelente, es un producto excelente, muy bueno, es muy buen producto. O sea, que no lo están engañando. Vea, sí, sí, ahí acertaron entonces. Oh, bien, bien. Bueno, por aquí veo una mano levantada de William. William, Carlos, sí, ¿quién está por acá? Invitado, ¿quién es el invitado? Oiga, ese es invitado siempre me... Ah, hay un invitado por aquí, hay un espía. William, Víctor, un favor. Sí. Ya que estás mencionando el tema de plátano, matas de plátano, y que obviamente en nuestras fincas, por ejemplo, en el caso mío yo también tengo plátano, y no sería posible que pudieras, por favor, organizar un espacio para que pudieras hablar un poco de manejo de plataneras. Bueno, si nos da tiempo, Carlos, va a tocar ir a Lolaima por ahí un paseo. Ah, obvio, eso sí. Pero Y ya, oiga, Goro está por ahí, no lo veo. Goro está como enfermo, ¿qué? ¿O no ha participado? Ah, Está excitado por la visita. vale, ese Goro dejó el canal abierto y se voló. Mira, está tomando ron. César, tomando el ron que no ha mandado. Oiga, le cuento que es duro el hombre, duro. Muy bien. No, listo, Carlos, no hay problema. En Entonces, Anolaima es con whisky, qué vergüenza ay, contigo, pues, Víctor. bueno, no, tengo que programar esa ida, hombre. Que no se quede pues ahí como los buenos No, políticos. nunca, soy más cumplido que novia fea.
Usted tiene como cara de concejal, ¿verdad? De presidente, de presidente. Bueno, ok. Bueno, sigo aquí. Vamos a ver dónde estábamos. Vamos, que ya me perdí. William, William. Dale. profe, una consulta. ¿Usted Ah. me puede explicar lo de la nivelación del pH para la aplicación de los insecticidas? Claro. Bueno, déjeme a ver cómo le explico. Los pHs normalmente se manejan en un rango de 0 a 14. ¿Sí? Venga, yo que le muestro por acá, a ver, hago por acá una. Permitico, yo abro por acá un Excel a ver qué pasa. Espérate, a ver. Entonces, ¿qué pasa? Hay una escala de 0 a 14, ¿cierto? En esa escala de 0 a 14, tanto los hongos como los insectos, sobre todo las enfermedades, ¿sí? Ellos tienen, digamos, un hábito como nosotros. Como nosotros, por ejemplo, en el caso del azúcar, en el caso de la presión, ahí estamos en el Excel. El agua, por ejemplo, hay aguas ácidas. Digamos, las aguas del Valle del Cauca por naturaleza son ácidas, porque sobre todo las que sacan a profundidades, por ejemplo, el ingenio del Cauca tuve una oportunidad hace muchos años, pues nos llevaron por ahí una correría y bombeaban agua a 500 metros de profundidad, aguas subterráneas milenarias para poder regar la caña. Hay aguas superficiales que son básicas, o sea, ácidas quiere decir que tiene muchos H más, y básicas quiere decir que tiene mucho sodio. El Quindío, en su gran tendencia, las aguas son sódicas, o sea, con pH superiores a 7. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de usted hacer una aplicación, llámese un herbicida, o un insecticida, o un fungicida, los productos vienen bajo unas condiciones de ficha técnica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Le dicen a usted, hombre, los herbicidas para que trabajen mejor, es ideal que, por ejemplo, estén alrededor de 4,5 a 5,5, el pH, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ya uno conociendo eso del agua, ¿usted qué puede hacer? Puede tomar un agua de su finca y si tiene un laboratorio cerquita o una universidad, que por favor le tomen el pH del agua, de la toma del agua donde usted considera que trabaja frecuentemente. Usted con eso se forma un buen criterio. ¿Para qué? Para decir, hombre, mi agua es básica o es ácida. Y según el producto que usted maneje, pues con ficha técnica, entonces, hombre, tengo que bajarlo, tengo que subirlo. Si lo tengo que bajar, pues yo puedo, digamos, adicionarle vinagre. Y si lo tengo que subir, un bicarbonato sódico le sube, porque son altos contenidos de pH, perdón, de sodio, perdón. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con las enfermedades y con los hongos? Y eso es parte del control que, por ejemplo, se hace a nivel de biodinámica del suelo y de manejo de enfermedades y de plagas. Es uno alterar el pH del insecto, ¿no? Como el Bacillus thuringiensis. Es una sumatoria de muchas bacterias. Esas bacterias ingresan al sistema digestivo de la larva y lo que hacen es una destrucción de consumo. O el bicarbonato sódico, por ejemplo, lo que hace, ¿qué hago en un momento determinado, por ejemplo, con el tema del hidróxido de calcio? Yo normalmente aplico hidróxido de calcio en toda aplicación, excepto para herbicidas. Para fungicidas y para insecticidas aplico hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio me mejora el pH, fuera de eso me pinta y fuera de eso me altera el pH in situ para las enfermedades. ¿Y qué he notado? Yo venía con unos problemas serios de muerte descendente en unos solotecitos de la finca y también de gotera, ¿sí? Onfalia, que es un hongo, lo que le dicen ojo de pollo, que es en humedades y en zonas altas. Y con esas aplicaciones que he venido haciendo, he ido alterando el pH de la localidad del sitio y el hongo ha disminuido, ha cedido. Y es un producto que es agrícola y usted lo puede trabajar sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Es alterar el pH del insecto o la enfermedad
para que no tenga las condiciones ideales de desarrollo. ¿Estamos, William? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿Y qué cantidad de vinagre o bicarbonato sódico para bajar o subir el pH se aplica al agua? ¿qué sucede? Hay que tener cintas indicadoras. Ojo, uno, porque si usted no tiene cinta indicadora o un medidor de pH, pues no sabe. ¿Sí me entendés? Lo más barato es conseguir cintas indicadoras de la que venden allí en las droguerías. ¿Sí? Entonces, eso viene por colores. Entonces, usted puede ir midiendo y compara el color con la tabla. Pero, espéreme, yo le muestro aquí, porque es que ya ustedes se me metieron en otro tema. Están muy preguntones. Están muy preguntones. Espere, verá, yo le muestro otra cosa aquí. Pero un segundito, yo le saco otro producto aquí. Yo les recomiendo que compren un medidor de pH. Ahorita están a menos de 50.000 pesos y sirve para mucho en el proceso del café. Pues yo lo utilizo es para la fermentación, pero fíjese que también ahí yo no sabía eso de los insecticidas y pero el medidor de pH ya está muy económico y es un elemento. Por Mercado Libre se puede conseguir. Señor. A ver, yo le muestro aquí, un segundito, yo miro aquí si lo tengo acá en la tabla. Acá está, vamos a ver si esto se deja ver. Aquí, a ver. Profe, y con base en eso quería preguntarle, con relación a la roya, ¿cómo se le puede manejar el pH a la roya? Bueno, ahí el tema ya tendría que ser a través de un producto que esta gente, el lunes lo miramos, no me quiero adelantar. Ok, listo. El lunes lo miramos, pero téngalo presente allí, ¿listo? Espéreme que es que estoy aquí buscando, pues estoy buscando el acidures, o sea, para mí en el mercado, o sea, yo me voy para el almacén del comité, que me gusta pues porque allá al menos hay una gran cantidad de productos de unos amigos, entonces me voy y pregunto, venga, ¿qué productos nuevos han llegado? Muéstrenme a ver, estudio la ficha técnica, me traigo el material, y entonces uno con base en eso toma decisiones. Por ejemplo, ayer estaba revisando un tema de una sugerencia que me pidió un caficultor. Vamos a hacer la otra semana una fertilidad de 40.000 palos en Castillo. Él me estaba pidiendo que le diera una asesoría allí para el tema de fertilización. Entonces, necesitaba hacer una mezcla de un calcio con un magnesio más un potasio según el análisis de suelos. Y cuando uno compara, por ejemplo, el calcinid con un sulfato cálcico, pues hay diferencias de 30.000 pesos en bulto. ¿Sí me entienden? Entonces hay que jugarle también a eso, a las cantidades. Entonces voy a mostrarles aquí ya enseguida, pero un segundito que ya lo encontré. Voy a mostrarles aquí la tabla de colores de la acidurez. Entonces eso viene en el empaque. Y eso es a lo que ustedes deben de apuntarle. Entonces si ustedes lo hacen de esta manera y el fabricante le dice a usted y le da la tabla. Es más, este producto, ahí estamos viendo la tabla, vean. ¿Sí? ¿Estamos viendo la tabla? Perfecto. Sí. Entonces, mire lo que pasa, mire, vea. Aguas actas, mire, esto viene en el empaque, viene por dentro y viene con una medición dentro de este empaque de kilo. Y vienen unas bolsitas por 100 gramos cada una, por 100 o por 200. Vienen 5, vienen 10 bolsitas. Entonces usted va utilizando una bolsita en cada momento. Y la dosis de ese producto es medio gramo por litro de agua. Eso es muy barato. O sea que usted tranquilamente para una caneca de 100, ¿cuántos gramos necesita? 50. 50 gramos. Y 100 litros son 5 maquinadas de 20. O 6 de 15. ¿Sí me entiende? Entonces mire que ustedes... pero esto hay que aplicarlo antes de... Entonces yo hago premezcla. Lleno la caneca hasta la mitad, le boto los 50 gramos de acidurez, mezclo bien y ni siquiera yo utilizo un tubo de 2 pulgadas de PVC, con eso revuelvo porque me queda mucho más fácil. Entonces ya automáticamente, mire, yo lo manejo aquí a este color, vean, entre 4.5 y 5, ahí lo manejo. Mire lo que está marcando, entonces usted puede, si compra la cinta indicadora o el pHímetro, entonces usted va
primero, sin echarle nada, usted va a medir el pH y a usted con su equipo le va a decir en qué está. Y con base en eso, la tabla de recomendación del fabricante, no era del profesor Víctor, sino era del fabricante, le dice si usted le echa medio gramo, si le echa un gramo, si le echa unos 5, entonces va a empezar a jugar con esto. ¿Qué pH necesita? Vean, aquí está. Entonces, mire lo que dice, aguas actas. Mire, yo juego siempre en estos dos, mire, entre 4.5 y 5.5. Aquí me paro yo siempre para trabajar. Aquí, para todas las aplicaciones. Y me ha funcionado bien. Y usted potencializa la actividad del producto. Yo trabajo en estos dos colores siempre. Gramera, no sé cómo estén ustedes de una gramerita en la finca. Una gramerita para productos y una gramerita para los fertilizantes. Usted sabe que los fertilizantes se comen las grameras. ¿Sí? Son cositas herramientas básicas que hay que ir teniendo. ¿Sí? Bueno, ahí tienen el acidurez. Este es el que tanto les he hablado. Es de combate, es de buen precio. Hay que buscar precio y producto bueno. ¿Estamos? Bueno, más preguntas allí. Por aquí hay otra mano levantada. ¿De quién? Del invitado. ¿Quién es el invitado? Elizabeth. No. Ah, Pero yo. creo que soy yo, es que no he podido ingresar de otra manera, entonces me toca por esa opción que me das, Luz Arelis. Hola, cuéntame. Pues de entre tardecito a la clase le pido disculpas a usted y a mis compañeros, pues estaba por allá en el pueblo y no alcancé a llegar más temprano, pero ya conforme llegué de una vez ingresé. Al grupo del WhatsApp, profe, acabo de enviar las fotos que le dije del animalito que le hablé la semana pasada. Ya. Ahí están las fotos del árbol ya muerto y está la foto del animalito comiéndose. Ya dentro de ese árbol estaban los animalitos, ahí les envié unas foticos y eso pues para que las revise. Sí, señora. Es un barrenador. Ese es el que nosotros acá en el Tolima le llamamos comején. Ese o la misma termita. Esos son termitas, sí, señor. Sí, señor. Son termitas. Sí, en mi zona también a las termitas se les dice comején. Exacto, son termitas. Pero esas son fáciles de manejar con controles biológicos. Sí. Es más, podemos, ya vamos para allá. Yo creo que con esa terminaríamos hoy. Inclusive para esta termita, para esa hormiga riera y para la hormiga loca, de una vez vamos a mirar el manejo de esas tres para que cerremos con esa y podamos ver el tema de Broca la otra semana, pues dedicarnos a Broca. Víctor, qué vergüenza. Puedo aprovechar para que sea una cuarta. Acabo de enviar una foto de una matica de café que tengo allá y que las hojas están comidas. ¿La podrías revisar, por favor? Ahí en el grupo. Aparentemente se ve que es arriera. Sí, allá hay un ¿cómo es que se le dice? ¿Un hormiguero? Sí. Pero ¿y qué hago? ¿Qué hago con...? Vamos para allá. Listo. Les voy a presentarles primero que todo un producto. Pues yo sé que muchos no, o sea, a mí me da pena que de pronto algunos no son muy enemigos del insecticida, pero es que en ocasiones nos toca, siendo regulares o sostenibles. Entonces voy a llamar un producto que es, y también les digo las bondades y también les digo los problemas, ¿cierto? Y ya cada uno pues toma una decisión. Permítame, yo lo busco acá. El producto es el regen, y verá, yo lo coloco aquí. El ingrediente activo se llama fipronil, ¿cierto? Ese es el ingrediente activo, pues esto lo tienen muchas casas productoras. Este producto es el campeón en aguacate en este momento y es el que tiene en jaque el control de abejas y la pérdida de abejas. Quiero pues que también se los digo a ustedes.
Este producto es excelente porque es de un amplio espectro para el control en aguacate. Pero, ¿cómo lo utilizamos? Lo utilizamos de tal manera que no impactamos en nada a las abejas, para nada en los controles biológicos, pero sí es definitivo. ¿Estamos viendo ahí el producto o no? ¿Sí? ¿Estamos en pantalla? Sí, sí. Ah, bueno, ok. Sí, profe, sí. Ok, aquí se llama, como ingrediente activo, se llama fipronil, ¿cierto? Pero es el famoso regen, ¿sí? Si ustedes lo consiguen como regen, es el mismo fipronil. Uno tiene que apostarles al ingrediente activo. O sea que en este caso es un genérico que se consigue como fipronil Becol 200. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a salir de acá, un segundito, y vamos a mirar para todo ese complejo de hormigas, ¿sí? Todo ese complejo de hormigas. Entonces voy a llamar aquí el amigo de Excel para que eso quede escrito. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es un producto supremamente delicado, cuando uno lo aplica con máquina de espalda, porque tumba aviones, tumba pájaros, tumba lo que sea, es un producto supremamente fuerte en aguacate. Y es lo que tiene en este momento en Jaque Alica y aquí en el Quindío por la muerte de las abejas. Entonces, nosotros lo utilizamos como cebotóxico. Cebotóxico. Y esto es válido y lo trabajan y seguramente que les va a gustar. Le cuento que no he encontrado otro producto mejor para controlar hormigas arrieras, sobre todo arrieras, pero en general esto controla todo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dar la dosis por libra de avena en hojuelas. ¿Listo? Sabemos cuál es. Y si la compran en de uno, pues le sale más barata. La más barata que es en el mercado. ¿Listo? Avena en hojuelas. ¿Estamos? ¿Sí? Hola. Claro, Sí, profe. claro, sí, claro. Sí, Bueno, sí, señor. ojo, Sí, pues, profe. ojo, pues, no se Sí, van a dormir. Entonces, avena en No, hojuelas. no, no. Listo. Entonces, ¿cuánto? Vamos a decir aquí 1 libra. Vamos a trabajar dosis por 1 libra. Listo. ¿Qué vamos a tener? El jugo de naranja. Jugo de naranja. Bien colado. Bien colado porque si no tapa el atomizador. ¿Cuántas naranjas? 3. ¿Listo? ¿Puede ser limón? No, naranja. Porque es más dulce. Una atrayente. Hágalo, no hay problema. Azúcar. Azúcar. ¿Sí? Azúcar cualquiera. 3 cucharas. 3 cucharas de azúcar. Listo. Y de este amigo, fipronil. 10 centímetros. Entonces mire que por ese lado ya estamos controlando la dosis, la cantidad, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Mezclamos estos dos primero. El jugo, ¿sí? Con el azúcar. ¿Estamos? Sí. Mezcla de estos Perfecto. dos. Mezclamos estos dos. Mezcla los dos. Bien. Hay que colar muy bien ese jugo porque si no les tapa el atomizador y no funciona. Y luego se disuelve muy bien el azúcar con el jugo. Después de que mezclen estos dos, pues adicionan el fipronil. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En una mesa que ustedes tengan por ahí para trabajar, entonces colocan, por ejemplo, puede ser estopas, abren estopas o plástico, ¿sí? O papel periódico. Me gusta mucho el papel periódico, pues usado de ese papel normal, periódico. Lo abren. Entonces, ojo, no pueden tocar nada con las manos. Todo con cuchara. Con una cuchara que ustedes no utilicen para nada, una cuchara. ¿Por qué? Porque las hormigas tienen sensores hormonales de detección.
Entonces, si ustedes tocan con las manos todo, ellas lo detectan a uno, entonces no lo consumen, no lo cargan. Entonces, ustedes en esa mesa riegan la avena, ¿cierto? Riegan la avena, la esparcen bien. ¿Estamos? Y cogen este Sí, jugo, profe, sí, claro. cogen este jugo con el azúcar y el fipronil y se consiguen, aquí nos falta el atomizador, un atomizador de esos que uno tiene en la casa, ¿sí? De esos que venden colorizantes, eso es como de medio litro, 1 litro, ¿sí o no? ¿Listo? Un atomizador, Sí, sí, claro. grandecito, grandecito. Entonces cogen el producto y esa cantidad le adicionan más o menos, aquí no estamos hablando, póngale usted, más o menos de casi un vaso de jugo, estamos hablando de 10 centímetros, entonces mire que va a quedar muy concentrado. Ustedes le pueden echar un vaso de agua. Uno le va echando agüita, agüita, agüita hasta que quede, digamos, atomizable. Riegan la avena, bien esparcida, y este producto, estas mezclas, las echan en el atomizador y empiezan a humedecer toda la avena. A humedecer toda la avena. Dele, 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 dele. O sea, el tarrado que tienen del atomizador para esa libra de avena. Dele, dele, dele. Y con la cuchara voltean la avena, sin desbaratar la avena. O sea, sin pisarla, pues, es volteándola, 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 hasta que quede muy húmeda. Cuando ya esté ese sitio, entonces, ojalá sea en el mismo sitio donde la van a dejar secar. Un sitio que no le dé el sol directamente, sino que le dé ventilación. Dejan secar esa avena allí, ¿sí? Riegan la avena, dejan secar. ¿Listo? Dejan secar. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Listo. Sí, perfecto. Sí, profe, muy bien, vamos bien. Se consiguen un tarro de esos donde venden las achiras o venden los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama eso que venden para el huila, hombre? Que es un tarro como plástico gordito, bajito. Un tarro plástico con tapa. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para que guarden el producto. Guardan el producto. ¿Listo? Y con la misma cuchara que utilizaron, entonces esta es una tarea que uno debe de hacerla hora después de las 4. De las 4. Entonces usted ya tiene detectados los nidos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Elizabeth, que tiene a esas termitas, también allá en la riera, donde está la chispa loca y todas estas cosas. Entonces uno va y va a buscar los nidos, o sea, las bocas. Y con la misma cuchara, usted va a colocar una cucharadita en cada boca. Dele, 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 dele. Hasta donde pueda. Si le acabó, pues prepara más. ¿Qué pasa con eso? La hojuela hace las veces del corte que hacen las hormigas. ¿Sí? Entonces, el atrayente es el azúcar con el jugo. ¿Qué hace la hormiga? Si ustedes han hecho bien la tarea, después de las 4 de la tarde, ustedes van y riegan en las bocas. La hormiga suelta lo que esté cargando y va y carga la hojuela y la lleva al nido. ¿Qué hace el fipronil? El fipronil gasifica. Entonces, la hormiga soldado, que es la cargadora, que es la que trabaja, lleva la avena hasta el nido y ahí abajo están las amasadoras y allá está el hongo de la cual se alimentan las hormigas, porque hay varias castas por la cual pasan están las hormigas. Entonces, el fipronil gasifica y mata el hongo, que es del cual se alimentan las hormigas, y el nido desaparece. Y miren que estamos utilizando un producto supremamente delicado, pero con un manejo sostenible muy eficiente. No tiene ningún problema. Y solución. Víctor, no entendí, por favor, cuando ya están las hojuelas y se le van con cuchara, la misma cuchara se le va a aplicar a la boca del Sí, nido, por ¿cuántas encima. cucharadas? No, ¿Cuántas cucharadas? una nomás por encima, no más.
una cucharada por encima y ya. ¿Qué es importante? No tocar el producto con las manos. Sí, ¿y eso diario? ¿Una diaria? No, nada. Con una vez que usted tenga en cada boca, con eso tiene. Con eso tiene. Excelente. Con eso tiene. Ahí está el sebo tóxico. Excelente. Un producto excelente. Y para cualquier tipo de hormiga, ¿cierto, profe? Sí, señor. No tiene ningún problema. Trabaja excelente. Son atrayentes. Porque es que básicamente la más crítica aquí vendría siendo la hormiga arriera. Y acuérdese que el ciclo de la riera normalmente comienza, es casi a final de año, cuando comienza a haber vuelos de hormigas, ¿sí? Entonces, pero uno las detecta, va y ubica, marca y luego va y trae y riega y listo. Trabaja excelentemente bien, muy bien. Profe, y para el caso del grillo, Profe, Grillo, no, eso sí que es fácil, hermano, controlarlo. Eso es con un Lorman localizado, puede ser en espolvoreo. Si es en espolvoreo, consígase un tarro vacío de talcomexana y le espolvorean el sitio. O, más rápido, un poquito de Lorman líquido y le aplica al sitio y listo. No tiene, no necesita más. No tiene que aplicarle pues a todo el lote. Eso es suficiente. Esos bichos son muy fáciles de controlar. ¿Sí? Eso pues no son plagas realmente limitantes, ¿no? Bueno, muchachos, señor, Bueno, yo tuve aquí hace profe, un tiempo la riera y utilicé un producto que se llama Ataquil, que sí, claro, ese se consigue comercialmente, claro, sí, sulforamida, y sí, pues a mí me funcionó muy bien, claro, ¿sí? trabaja bien, claro, es un buen producto, el Ataquil es un buen producto, es más, Y, señor, y pues no sé, no lo he ensayado, pero me sí, dijeron que otra forma de controlarlo era con arroz cocinado, que porque ellas se llevan el arroz y el arroz se fermenta y mata los hongos. No lo he hecho, pero pues me comentaron sobre ese sistema. ya, pues no, con el arroz le soy sincero, no lo he hecho, Yo tampoco, profe. Pues, pero, estoy- No, pero, no me funcionó con el arroz. bueno, ahí ya hay una respuesta. De este sí les digo que van a la fija, van a la fija. Es un buen cebo tóxico, inclusive se utiliza mucho en cítricos, en aguacate, en guanábana, que también aquí la riera trabaja bastante bien. Entonces, es buen cebo, buen cebo. Listo. Bueno, yo creo que le hemos dado la vuelta a esto. Nos queda pendiente, si no de plagas, el tema de broca, que ese sí que sacarle más tiempo porque ese es un tema que es limitante en el cultivo, es una plaga económicamente alta y lo mismo que la roya. Entonces quise evacuar lo otro. Entonces el lunes hacemos tarea con el compañero Juan para que nos cuente lo que les decía. Tomen notica por ahí de lo que ustedes consideren en plagas y enfermedades. El lunes sí hay que hacer un collage allí para aprovecharlo al hombre porque yo sé que él se viene con una cantidad de productos excelentes, todo biológico. Con el hombre todo es biológico. El hombre es de la línea de Primavesi, entonces el hombre maneja bien el tema. Yo los invito a que el lunes nos veamos en punto de las 6. Y por este Profe, lado, señor, mañana ¿cómo quedamos? Los sábados, ¿cómo quedamos, profe? los sábados tiene permiso ¿Estamos? para irse, usted tiene permiso para irse a rumbear los sábados. Ah, bueno, listo. No, Claro, dejemos que William esté en la sesión del sábado, mejor. sí, sí, ahora 8 días más yo no estaba perdido, preguntando. Hombre, pues no viene a la profe, clase, nos pero comparte el material señor. el- nos comparte el material con el que estábamos trabajando hace un momento. Bueno, espérate un De la momentico. palomilla. Sí. Bueno, el de minador ya lo subí a territorio, ¿sí? El de minador ya lo subí a territorio. Espérate, ay, yo hago aquí. A ver si me da ¿Qué avance es, profe? ¿Qué el señor? ¿Qué avance? ¿Qué avance? El avance es el 400, ya le digo.
El 409. Ese es el de Minador. El de Minador. El 409 ya lo subí allí a territorio, ya está subido. No sé si esto me pega así, vamos a ver si me pega. No creo, pero no sé si esto me pega. De una vez para subirlo ahí. Sí, creo que sí pegó. Miren a ver cómo quedó, si quedó bien ahí o si no. Sí, sí quedó, ¿cierto? Ahí lo pegué en el chat, no sé. Miren a ver si se ve o no se ve. Sí, profe, sí, sí. Ah, no, ¿Listo? ahí, sí. Bueno, ok, ahí quedó listo entonces. Muy bien, ¿qué más me queda pendiente? No, estamos pendientes básicamente de alternativas de palomilla y nos vemos el lunes con biológicos. ¿Listo? Y que a William no se le olvide mis libras de café orgánico. Ay, pucha, ese William está más comprometido. La semana entrante, John. Ese William está vendido ya, hombre. A futuro. Ojalá no sea como lo del ron. Uy, no, ¿Qué hermano, quiero? Goro hasta se salió del chat porque le dio vergüenza ahora. No, todavía sigue vigente. No me preocupe. Pero en esa piscina, ¿no? Y Camilo también se voló, me imagino. Y Camilo está volando. Y ese Camilo de voló también, vea. Bueno, listo, muchachos. Nos vemos entonces. Vamos a descansar. Buen Muchas fin de gracias, semana. profe. Gracias. Que descanse Sí, fin de profe, semana. gracias, profe. Buenas noches. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Que descanses. Gracias, lo mismo. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno. Hasta mañana a todos. Gracias.